Buenas tardes. A ver, ¿quiénes se encuentran conectados? Hola, hola. Hola, Brigitte. Está Brigitte, está Alison, está Chiarela. ¿Qué tal, chicas? ¿Quiénes más están? Stephanie, Fidel. A ver, ¿quiénes más veo conectados? Piero es un osito, creo. Piero, está Shumi, Mari, Aileen. ¿Qué tal, chicos? A ver, Fabrizio también, Frank, Renzo, por ahí también veo a Sofía. Hola chicos, bueno, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a ir comenzando con la clase. Sí, voy a ir compartiéndoles el material. Ya, ya falta menos, cada vez menos para el examen de admisión. ¿Cómo están de los nervios? ¿Están nerviosos o están tranquilos? Mm, A ver, voy a... Vamos a ir respondiendo a las preguntas, ¿ya? Vamos a ver la práctica, vamos a ir respondiendo a las preguntas y conforme vayamos revisando las preguntas, seguramente van a surgir por ahí algunas dudas con respecto a la teoría, así que podemos también compartir un poco de material de teoría, tratar de recordar, ¿no? La teoría que hemos visto, que ustedes ya conocen acerca de este tema, ¿ya? Entonces, a ver. Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, pues lo que tenemos que ver hoy día es teoría de la argumentación y falacias. ¿Ya? Teoría de la argumentación y falacias. Ahí les voy a compartir el material. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí nos va a dar tiempo para repasar un poco de teoría y les comparto un poco luego de material de teoría. ¿Ya? Ya, jóvenes. Entonces, empezamos. Hola, Mariana, ¿cómo estás? A ver, ya. A ver, vamos a comenzar primero con teoría de la argumentación. Recuerda que en realidad teoría de la argumentación es un tema muy amplio, ¿ya? Porque lo que ha venido a veces en examen de admisión es lo que se conoce como teoría de la argumentación jurídica. No sé si te acuerdas de Perelman, Toulmin, ¿no? ¿Te acuerdas de los tres enfoques de la argumentación, del análisis de los argumentos, el enfoque formal, material y el enfoque pragmático? Eso, si no me equivoco, hasta hace un año y medio más o menos vinieron preguntas de la teoría de la argumentación jurídica. Pero en realidad el tema de argumentación, como te digo, es amplio. ¿Por qué? Porque puedes, por ejemplo, hacer un análisis lógico de los argumentos, puedes hacer un análisis pragmático de los argumentos. Y también puedes, que es algo que ha venido en el simulacro, no sé si algunos de ustedes han dado el simulacro, el tema de identificar premisas y conclusión, que también es un tema interesante, ¿no? Porque se supone que ustedes como estudiantes universitarios van a tener que hacer, por ejemplo, resúmenes, van a tener que hacer exposiciones y para exponer tú tienes que leer información, organizarla y saber discernir, distinguir entre premisas y conclusiones, ¿no? Entonces, es importante saber identificar también premisas y conclusión, ¿no? Ha venido una pregunta, si no me equivoco, una pregunta en el simulacro sobre ese tema, ¿ya? Entonces vamos a, como te decía al inicio, vamos a ir resolviendo las preguntas y conforme vayamos avanzando, quizás por ahí podemos repasar un poco de teoría sobre algún tema que no esté en las preguntas, ¿ya? También la diferencia entre argumentos inductivos y deductivos también ha venido en el simulacro. Ya, eso también es algo que ha venido frecuentemente. Tienes que saber distinguir entre argumentos inductivos y deductivos también, ¿ya? Entonces empezamos. A ver, la primera pregunta dice, en un proceso judicial complejo, el juez afirma en su resolución, no podemos aplicar ciegamente el precedente, ya que las circunstancias de este caso son distintas y la equidad exige una decisión más justa. Desde el modelo de Perelman,
Esa decisión subraya que la racionalidad jurídica, ahí está, mira, la racionalidad jurídica no puede reducirse a la aplicación automática de normas o precedentes, sino que requiere considerar el contexto y la persuasión. ¿Te acuerdas que Perelman, vamos a aprovechar de repasar un poco, Perelman hace mucho énfasis en la retórica, ¿no? Él de alguna forma rescata la tradición retórica que había sido un poco olvidada o menospreciada porque se asociaba generalmente con los sofistas, ¿no? Pero él considera que en la vida real la gente en general usa la retórica como un medio de persuasión, ¿no? Dirigida a un auditorio razonable. ¿Ya? Este enfoque implica, ¿qué implica este enfoque? ¿Qué dicen? Dado, ¿sí? ¿Están de acuerdo todos, Dado? Claro, hace énfasis, si te das cuenta, en el contexto, ¿no? Hace énfasis en el contexto. Por lo tanto, obviamente se está refiriendo a que los argumentos tienen que estar dirigidos a un público en particular, un auditorio, y también tienen que ceñirse al contexto, tienen que adaptarse al contexto, claro. Justamente la retórica hace eso, ¿no? Los discursos políticos, por ejemplo, donde normalmente, usualmente se usa la retórica, lo que hacen es tener en cuenta el contexto, tener en cuenta el auditorio, es decir, a quiénes está dirigido el mensaje, ¿no? Muy bien, a ver, pregunta 2. Dice, durante un seminario se discute el modelo de Toulmin, ¿ya? Y se analiza cómo en la práctica jurídica, ahí está, en la práctica jurídica, los argumentos no siempre siguen una estructura lógica cerrada, ¿ya? O sea, en la realidad jurídica, los argumentos no siempre siguen una estructura lógica, sino que incluyen componentes como garantías, respaldos y condiciones de refutación. Esto permite que un mismo dato pueda llevar a conclusiones distintas según el contexto. Fíjate que de nuevo está el tema del contexto. Ya, Perelman y Tulmin no es que digan exactamente lo mismo, pero tienen varios rasgos en común, ¿no? Y uno de ellos es el tema del contexto. Claro, muy bien. La estructura, la B, no, besito. La estructura del razonamiento jurídico es contextual y abierta. ¿No? Es contextual y abierta. Es decir, cuando se da una argumentación dentro de un juicio, por ejemplo, un abogado construye su argumento, tiene que tener en cuenta el contexto y tiene que entender también que no siempre se van a dar, digamos, todos los elementos para mostrar de manera completamente obvia que algo ha ocurrido, sino que se puede dar a partir de una serie de indicios, ¿no? Muy bien. Pregunta 3. A ver. Una jueza sostiene en su fallo, el respeto a la dignidad humana es un principio que debe prevalecer incluso cuando la ley no lo menciona de manera explícita, ¿ya? El respeto a la dignidad humana es un principio, ¿no? El derecho no es solo un conjunto de reglas, sino también un discurso dirigido a una comunidad que comparte valores fundamentales. Desde la teoría de Perelman, este tipo de razonamiento muestra, claro, la B, una apelación a principios implícitos que buscan adhesión razonable. Claro, exacto, correcto. Claro, la retórica es importante, pero también en la teoría de Perelman, él admite que muchas veces nosotros apelamos a ciertos principios que no son demostrables, ¿ah? O sea, recuerda que lo que menciona Perelman también es que en el ámbito social no se puede dar una demostración como por ejemplo en el ámbito matemático, ¿no? La matemática parte de ciertos axiomas y, digamos, todas sus conclusiones son evidentes. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, es evidente y nadie va a discutir. Si alguien se pone a discutir que 2 más 2 es 4, ¿no? Es decir, si alguien te dice que 2 más 2 es 5, sería absurdo, ¿no? Nadie le va a hacer caso.
O sea, podemos llegar a la conclusión de que no hay otra respuesta. Pero en el ámbito social no pasa eso, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito jurídico, ético, los principios no son demostrables y no son obvios o evidentes, sino que se tienen que partir de ciertos supuestos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que suponer que la dignidad, que respeto a la dignidad humana es algo que no se puede romper, ¿no? Que no se puede violar, ¿no? Ahora, si alguien me dijera cómo lo demuestras, no lo puedo demostrar, pero es algo de lo que todos partimos, ¿correcto? Entonces, hay ciertos principios implícitos o también, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, son principios que no se pueden demostrar, ¿no? Pero que son importantes, ¿por qué? Porque todos partimos de la idea de que así debe ser, ¿no? Cuatro, en el análisis de un caso, el jurado considera que aunque no haya evidencia directa del delito, las condiciones en que ocurrieron los hechos y la conducta del acusado permiten construir una hipótesis razonable de culpabilidad. Desde el punto de vista de Tulmin, este tipo de razonamiento, a ver, ¿qué diría Tulmin sobre esto? Claro, recuerda que Tulmin hace énfasis en que en el ámbito del derecho, muchas veces no podemos encontrar evidencia absoluta de la culpabilidad, por ejemplo, de alguien. En el ámbito del derecho no se puede muchas veces encontrar evidencia absoluta. Por ejemplo, supongamos que te roban, ¿ya? Y tú vas a denunciar que te han robado. No hay cámaras. Ya, pero el hecho de que no haya cámaras implica que tú no vas a poder hacer tu denuncia. No, sí puedes hacer la denuncia. Es más, supongamos que tú sabes quién te ha robado. Imaginemos que es alguien que vive cerca a tu casa, que tú ya conoces y que todos los vecinos saben que es ladrón. Pero no hay evidencia, no hay ninguna cámara que haya captado, lo haya captado robado. ¿Correcto? Entonces, en el ámbito jurídico hay un montón de casos en los que ocurre eso, donde no hay evidencia, pues no hay un video de un asesinato, no hay video del robo, ¿no? Pero el juez lo que tiene que hacer es justamente evaluar toda la información, todos los datos, todos los indicios que pueda haber para que haya suficiente, digamos, justamente si se busca justicia, lo que tiene que hacer es que tratar de que con esa evidencia se pueda dar una conclusión razonable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si encuentran a esta persona con tus objetos, ¿no? Con tu celular? Ya, no hay una cámara que lo haya visto, lo haya captado robando, pero sí hay evidencia, como el celular que se encontró en su casa, supongamos, ¿no? Ya, no es un indicio concluyente, pero sí suficiente como para dar, digamos, para armar el caso, ¿no? O para imputarle culpabilidad, ¿no? No sé si viste el caso, por ejemplo, de esta señora que falleció en Estados Unidos. Bueno, el esposo vino con sus hijitos, llegó solo y dijo que la señora había desaparecido y que no sabía dónde estaba. Pero fíjate, no había, ojo, no había certeza de que estuviera muerta, porque no había cuerpo. ¿Ya? Cuando él llegó no había cuerpo, pero había suficientes indicios de que podía haberla matado, sí. ¿Por qué? Porque uno llegó solo, dijo que había desaparecido simplemente, luego la familia de ella dijo que, y justamente por eso lo denunciaron, ¿no? Porque declararon que ella les había avisado, había mensajes donde ella les contaba que la maltrataba, que la había amenazado, que pensaba dejarlo. Entonces ya, todo eso es suficiente. ¿Qué cosa? Datos, indicios, ¿no? Ojo, no es suficiente para decir, ah, él la mató, pero sí hay una hipótesis razonable de culpabilidad. Mira, es suficiente para suponer que podría ser el culpable de la desaparición de la señora. Sí, todos los chats, el hecho de que la señora no aparezca, y encima después de eso apareció un video, no sé si viste el video de este señor cargando un bulto, tratando de arrastrar un bulto, ¿no? Con unas telas, unas sábanas.
Entonces, con mayor razón, ¿no? Y por eso es que lo arrestaron, ¿no? Sabes que lo arrestaron cuando llegó acá al aeropuerto, ¿no? Cuando llegó a Perú. Y después de eso, un par de días después, creo, encontraron el cuerpo de la señora. Entonces, ya pues, ¿no? Entonces, claro, no estaba una evidencia clara desde el inicio, porque no había un video del señor cometiendo el delito, pero sí habían suficientes indicios como para crear una hipótesis, construir una hipótesis de culpabilidad. ¿Te das cuenta? Entonces a eso se refiere Toulmin. Si nosotros buscáramos certeza absoluta en el derecho, si nosotros buscáramos evidencia clara y eso fuera lo único que tuviéramos en cuenta, pues habría un montón de delitos que no se investigarían, ¿no? O que no llegarían a tener ninguna sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? El respaldo contextual. Pues cómo pasan las cosas, ¿no? ¿En qué condiciones ocurren las cosas? Y hay datos, ¿no? En los que también tenemos que apoyarnos para plantear una hipótesis, ¿no? Muy bien. Pregunta 5. A ver, en el Imperio Retórico, ese es un libro de Perelman, ¿no? En el Imperio Retórico, Perelman cuestiona la pretensión de Descartes de fundar el conocimiento en ideas claras y distintas. Mira, cuestiona la pretensión de Descartes de fundar el conocimiento en ideas claras y... Ojo, este tema ha venido en examen de admisión. Vino un texto, un fragmento de una obra de Perelman donde habla justamente de eso, explícitamente de Descartes. Ahora, ¿por qué cuestiona Descartes? ¿Por qué lo critica? ¿Por qué Perelman critica la idea de Descartes, la pretensión de Descartes de fundar el conocimiento en certezas? Porque el problema, justamente como te decía hace un momento, es que en el ámbito social, en el ámbito jurídico, ético, filosófico, no encuentras certezas absolutas. Por ejemplo, si discutimos, y ahí está la retórica, si discutimos y debatimos acerca del aborto o de la eutanasia o de la pena de muerte, siempre van a haber puntos de vista distintos. Hay gente que está a favor de la pena de muerte, hay gente que está en contra, hay gente que está a favor del aborto, hay gente que está en contra. Siempre van a haber, ¿qué cosa? Siempre va a haber polémica, debate, discusión, siempre van a haber dos puntos de vista distintos. Si fuera el ámbito ético, jurídico, como las matemáticas, como te decía hace un momento, no habría discusión, porque todo sería obvio, todo sería evidente. Entonces, el tipo de razonamiento que nos plantea Descartes, que es esto de alcanzar evidencia, certeza, es válido para ciertas áreas del conocimiento, pero no para otras áreas. Por eso es que él considera que todo conocimiento no se puede basar en certezas, en ideas claras y distintas. ¿Ya? O sea, no es que haya, como yo soy un ser racional, voy a llegar a la conclusión definitiva de que el aborto, supongamos, ¿ya? Que el aborto es bueno, ¿no? Y todos deberían seguir la misma, si siguen el mismo razonamiento, si todos fuéramos racionales, llegaríamos a la misma conclusión. Entonces, fíjate porque es importante, ¿eh? Mira, ¿qué pasa si otro no coincide conmigo y yo creo que mi razonamiento es el correcto? ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, ah, ya, es que tú no llegas a la misma conclusión que yo porque eres tonto, porque no sabes razonar, porque no sabes pensar. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a que a una posición intransigente, ¿sí o no? Nos lleva a una posición intransigente, ¿no? Ah, es que tú eres tonto, ¿no? Eres bruto, no estás pensando correctamente. Eso es negativo, o sea, desde un punto de vista social, jurídico, ético, es negativo porque nos cierra a otras formas de pensar y nos impide llegar a acuerdos, nos impide llegar a consensos. Por eso es que normalmente eso lo ves en redes, ¿no? Como la gente se pelea, pero en la práctica, en la realidad, tenemos que llegar a consensos. O sea, las leyes solamente salen por consenso. De alguna forma se tienen que discutir, debatir, ¿no? Para que se llegue, en algunos casos, entre comillas, a una especie de punto medio. No podemos cerrarnos completamente en nuestra posición. Y de hecho eso muchas veces ocurre, o sea, ocurre que al final se tiene que tomar una postura que considere otros puntos de vista. Por ejemplo, podemos mm, penalizar el aborto, ¿ya? No aceptarlo. ¿Ya? Pero
a pesar de que quizás no liberalizamos el aborto, no decimos, ah, ya, en cualquier caso la mujer puede abortar, es su decisión, ya, prohibimos el aborto, pero podemos ser conscientes de que hay ciertos casos en donde sí debería haber libertad. Por ejemplo, en los casos donde la vida de la madre está en riesgo o en los casos donde la mujer ha quedado embarazada por violación, ¿no? Y el embarazo pues no está muy avanzado, ¿no? En esos casos, fíjate cómo se puede alcanzar un consenso. Es importante. Pero si nosotros nos cerramos completamente en nuestra posición porque asumimos que nosotros somos los que tenemos la razón, nosotros somos los racionales y los otros son irracionales, no vamos a alcanzar consensos y eso evidentemente también es negativo, ¿no? Entonces, a eso es lo que quiere llegar Perelman justamente con su crítica de Descartes, ¿no? Entonces, frente a ello, señala, no puede haber racionalidad sin auditorio. Ese es otro punto importante. El problema con el tipo de razonamiento, ¿te acuerdas la duda metódica? El tipo de razonamiento que sigue Descartes es un razonamiento monológico, porque Descartes dice, bueno, dudo de todo, si dudo de todo, ¿de qué no puedo dudar de que estoy dudando? Y si estoy dudando, ¿qué significa que estoy pensando? Y si pienso, ¿qué significa que existo? Es decir, todo su razonamiento, si te das cuenta, es un razonamiento reflexivo, es decir, para él nada más. Pero en la realidad, los razonamientos que nosotros construimos, los argumentos que nosotros construimos, ¿son monológicos o son dialógicos? ¿Mm? ¿Son monológicos o son dialógicos? Son dialógicos, ¿no? Cuando discutimos del aborto, ¿no? Cuando decimos por qué el aborto es bueno, por qué el aborto es malo, ¿no? Nosotros estamos debatiendo, discutiendo. En la vida real, el 99% de los argumentos son dialógicos. El razonamiento, por eso dices, que no se dirige a nadie, no tiene sentido. O sea, esta forma de razonar que plantea Descartes, para Perelman no tiene sentido, porque en la vida real eso no ocurre. ¿Correcto? Este planteamiento implica que el modelo cartesiano resulta inadecuado para comprender los procesos de razonamiento práctico, como los que operan en el derecho o la moral, porque creo que está claro, ¿no? ¿Cuál sería la clave? Claro, obviamente escasa, ¿no? Cocodrilo, desconoce la dimensión persuasiva y contextual del argumento. Correcto. Muy bien. Pregunta 6. Stephen Toulmin, en su obra The Uses of Argument, critica abiertamente el ideal lógico-matemático de Descartes. Ahí está, mira. Toulmin también hace una crítica de Descartes. Mira, critica abiertamente el ideal lógico-matemático. Y los positivistas, que conciben la argumentación como un sistema cerrado de verdades necesarias. ¿Ya? Mira, es interesante, ¿por qué? Porque si te das cuenta, él critica tanto a Descartes como a los positivistas, que no son lo mismo, ¿ah? ¿Por qué no son lo mismo? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué Descartes, mira, a pesar de que los critica a ambos, no son lo mismo, o no plantean lo mismo Descartes y los positivistas? ¿Quién me dice por qué? Mm, Le pongo una estrellita. A ver, ¿quién me dice por qué? Es más, son muy distintos. A pesar de que son muy distintos, parten de premisas muy parecidas. Parten de premisas muy parecidas. Son muy dogmáticos. Claro, ambos son en buena medida dogmáticos, correcto, pero ¿por qué son distintos? A pesar de que son dogmáticos ambos. ¿Por qué? Desde el punto de vista de Tulmin, claro, es correcto decir que ambos son dogmáticos, pero ¿por qué no son iguales? A pesar de que para él al final son lo mismo, ¿ah? Pero es interesante cómo para él son lo mismo en el fondo, a pesar de que en apariencia no lo son.
En apariencia no son lo mismo, porque, a ver, ¿Descartes qué era? ¿Racionalista o empirista? Sí, sí, Descartes es sí. racionalista, racionalista, claro. Y los positivistas, el positivismo, acuérdate de Comte, ¿son racionalistas? Aparentemente no, ¿no? ¿Por qué? Porque el origen del conocimiento para un positivista está en los hechos, en los factos, ¿no? En la realidad, ¿no? Claro, son empiristas. Exacto. Comte, ¿qué valora? Los hechos positivos. Los hechos positivos son los que yo puedo ver, tocar, sentir, experimentar. La experiencia es la base del conocimiento para un positivista. Para Descartes es la razón. Pero a pesar de eso, en el fondo son lo mismo. ¿Por qué? Porque los positivistas, fíjate, a los positivistas lógicos, ¿no? Los neopositivistas, los miembros del Círculo de Viena, al final también usan la lógica. Y la lógica también nos da la idea de que podemos llegar a certezas, ¿correcto? Entonces, en el fondo, claro, como mencionaron, son dogmáticos. O sea, ambos parten de puntos diferentes, uno desde la razón, otro desde los hechos, la experiencia. Pero al final llegan a lo mismo. Creen que se puede llegar a una verdad absoluta. Los positivistas, ¿por qué? Porque ellos dicen, bueno, por ejemplo, ¿te acuerdas lo que criticaba Popper justamente del positivismo? Porque los positivistas creen que ya, yo me apoyo en varios casos, evidencia empírica y puedo llegar a una certeza, ¿no? Por ejemplo, veo 100 cisnes blancos, todos los cisnes que yo he visto son blancos, entonces puedo llegar a la certeza de que todos son blancos. Como los que yo he visto son blancos, todos tienen que ser blancos. Eso es una postura dogmática. Y Descartes al revés, ¿no? Parte de principios generales y considera que podemos llegar a certezas también a través de la razón. Entonces, al final plantean un sistema cerrado de verdades necesarias, ¿ya? Incluso en la ciencia, ¿no? Justamente por eso es que mucha gente cree que la ciencia es una verdad absoluta, por esa influencia del positivismo. Cree que la ciencia llega a verdades absolutas, como esto que te decía que critica Popper, ¿no? O sea, veo que en este caso, por ejemplo, ya hemos repasado eso, creo, varias veces, pero de nuevo, ¿no? El razonamiento inductivo, cómo funciona, que puede parecer válido, pero Popper justamente lo cuestiona por eso. Parece válido, pero no lo es. Este pedazo de metal yo lo pongo al calor y se expande. Pedazo de plata, un pedazo de oro, un pedazo de estaño, un pedazo de acero. Mira, tengo 3, 4, 5, 6, supongamos 10 ejemplos. A partir de esos 10 casos particulares, yo saco la conclusión de que todos los metales se dilatan con el calor. ¿Correcto? Un positivista que te diría, correcto, claro. Tú estás fundando esa certeza en la realidad, en los hechos. Pero ahí viene el problema, ¿no? Porque Popper, igual Hume, se van a dar cuenta de que tú no puedes estar seguro, no puedes estar 100% seguro de algo a partir de hechos concretos. Una cosa son las experiencias concretas y otra cosa es tu suposición de que porque en estos casos es así, siempre va a ser así. Ese es el problema. Entonces tú no puedes estar 100% seguro de eso. Ahora, creer que la ciencia funciona de esa forma es equivocado para Toulmin, ¿no? La evidencia siempre es particular. La evidencia siempre es finita, siempre es, eh, digamos, limitada, ¿no? Entonces, tú de lo limitado no puedes irte a lo ilimitado, pues, ¿no? De lo particular no puedes irte a lo universal así. ¿Cómo justificas ese salto? Aparentemente está justificado, pero no lo está, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema que está detrás, ¿no? De la crítica que hace Toulmin a Descartes y a el positivismo. Profesora, pero quiero un ejemplo más concreto. Mira, te he puesto ejemplos sencillos, ¿no? Pero más concreto. En el caso de Toulmin, por ejemplo, diría, en el ámbito de la ciencia, muchas veces justamente hacemos eso, pensamos que un argumento científico está construido de manera perfecta, ¿no? Entonces, suponemos que si yo tengo evidencia, no sé, si toda la evidencia me dice que algo es de una forma, entonces tiene que ser sí o sí de esa forma, alcanzamos una certeza.
Pero luego nos encontramos, por ejemplo, no sé, pues el movimiento de un planeta. Pero luego pasan los años y nos encontramos con un fenómeno que contradice esa teoría, ¿no? Y justamente ahí recién nos damos cuenta de que la teoría no es perfecta, de que lo que decía la teoría no es una verdad absoluta. Entonces tenemos que corregir la teoría. Ahora, muchas veces, ¿por qué no nos damos cuenta de que la teoría está equivocada? Porque asumimos que como ya tenemos suficiente evidencia, no puede estar equivocada. Y esa es una verdad absoluta. Lo que dice la teoría es verdad porque todo lo que ha recogido la teoría se ha confirmado, ¿no? Y nos cerramos. Y eso es peligroso para la ciencia. Por eso es que la ciencia, dice Tulmin, no nos da una evidencia absoluta. La ciencia no es deductiva, ¿no? No podemos partir de principios asumiendo que son verdaderos, no. ¿No? En la ciencia, aunque pudiera haber un proceso deductivo, eso no nos da certeza absoluta, como en un razonamiento lógico. Un razonamiento lógico sí. Si un razonamiento es deductivo, si parte de premisas verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Una teoría científica puede partir de premisas verdaderas, pero eso no significa que la conclusión necesariamente va a ser verdadera, ¿correcto? La ciencia es una práctica. La ciencia es un ámbito práctico. Entonces, en la realidad, en el ámbito práctico, no funciona lo mismo que la lógica. Yo puedo partir de premisas verdaderas, pero eso no significa que necesariamente mi conclusión va a ser verdadera. ¿Correcto? Por eso es que Tullman habla de esto. Entonces, ahí está, mira. Tullman afirma, los modelos formales de argumentación pueden ser útiles en matemáticas. Ahí sí funciona, ¿no? Pero sirven para evaluar argumentos, pero perdón, no sirven para evaluar argumentos en biología, historia o derecho, o astronomía tampoco, ¿correcto? Para las matemáticas sí, pero para los ámbitos prácticos, reales, empíricos, no, sociales tampoco. Con base en esta afirmación, ¿cuál es la consecuencia filosófica más relevante que se puede extraer? Ojo que esto que estoy explicando ha venido en examen de admisión, ¿no? Ha venido un fragmento de Tulmin y han preguntado justamente lo que te acabo de explicar. A ver, ¿qué se puede extraer de esto que menciona Tulmin? Claro, muy bien dado. Los criterios de validez argumentativa varían según el campo del saber. Correcto. Muy bien, es dado. Em, a ver, quiero ver por si acaso, a ver, tengo acá mis archivos, así que quiero ver por si acaso si logro encontrar la pregunta de la que te estoy hablando, de Tulmi, ¿ya? Para compartirla. Voy a tratar de encontrarlo, ¿ya? Que tengo varios archivos. Ah, ratito. Quiero ver si lo encuentro. Mm, mm, ¿dónde está? ¿Dónde está? Asunto. Vamos a ver ya si lo encuentro. Si no me equivoco, eso lo... Ese examen, si no me equivoco, vino hace año y medio, más o menos, o 2 años. Mm, exámenes. 2025, probablemente 2023 2 o 2024 1. Voy a ver si lo encuentro ya, porque es una pregunta interesante. Ahora, si no sabes de teoría, la teoría es bien difícil que la puedas responder, ¿no?
pero si sabes la teoría es más fácil. Por eso yo siempre les digo, es bueno saber bien la teoría. Es más, últimamente, no sé si se han dado cuenta, pero están viniendo más preguntas, preguntas que no son tan deco, sino que te hacen preguntas directas, ¿no? O sea, que ya implican que sepas, que conozcas. Algunas son fáciles de responder, ¿no? Por ejemplo, han venido a veces de vanguardias estéticas, ¿no? Por ejemplo, conectar, ¿no? O relacionar, ¿no? El impresionismo, el expresionismo, es más o menos fácil, ¿no? Pero hay otras que no son tan fáciles si no conoces la teoría. Vino, por ejemplo, una pregunta, recuerdo hace año y medio, si no me equivoco, sobre el estado de naturaleza en Hobbes, ¿no? Si no sabes qué cosa es el estado de naturaleza, casi imposible que respondas esa pregunta, ¿no? Entonces sí es necesario que sepas la teoría, ¿no? Tampoco a un nivel tan profundo, pero sí es importante porque te ayuda a responder más rápido, con más seguridad también, ¿no? Mm, Está demorando en cargar. A ver, un ratito. Ah, ya sé lo que pasa. A ver. Mm, mm, mm. No, no lo encuentro. Ya la próxima semana voy a tratar de encontrar la pregunta para compartirles, ¿ya? Voy a tratar de encontrar la pregunta para compartirles la próxima semana, comenzando, para que vean la pregunta sobre Tulmi, ¿ya? A ver, se supone que como ya hemos repasado, la próxima semana va a ser más fácil, ¿no? Comenzando la clase les comparto la pregunta y la respondemos, ¿ya? A ver, 7, vamos a seguir avanzando. Dice, Perelman sostiene que la filosofía moderna, al privilegiar la deducción, ¿ya? Y la certeza matemática, ahí está, mira, la filosofía moderna, siempre que te digan modernidad o la filosofía moderna, acuérdate de Descartes. Inmediatamente, ya te dicen filosofía moderna, modernidad, en filosofía es Descartes. Descartes privilegia la deducción, claro, él es un matemático. Acuérdate que Descartes es matemático. La matemática es deductiva, a diferencia, por ejemplo, de la biología, la química, la física, que parten de las observaciones, ¿no? De la realidad. Entonces, privilegia la deducción y la certeza matemática, ¿no? Em, la filosofía moderna, al privilegiar la deducción y la certeza matemática, olvidó el papel de la deliberación razonable. Ahí está. Deliberación, claro. Porque justamente lo que hace la filosofía moderna es partir de un razonamiento cerrado, ¿no? No delibera, no debate, no discute. El Tratado de la Argumentación afirma, cuando se quiere construir una teoría de la argumentación válida para la vida práctica, ahí está, hay que abandonar el ideal de certeza absoluta. Cuando se quiere construir una teoría de la argumentación válida, hay que abandonar el ideal de certeza absoluta. Este enfoque implica que la argumentación jurídica o moral debe, caracol, cocodrilo, a ver, la C o la E. Por ahí también me han puesto elefante. ¿Qué dicen? ¿Renunciar a cualquier tipo de racionalidad práctica? No, claro, es la E, orientarse hacia la adhesión razonable. ¿Cómo vamos a renunciar a la racionalidad práctica, no? Perelman dice, hay que buscar la adhesión, ¿no? La adhesión razonable si es que
si es que queremos alcanzar una adhesión razonable, es decir, la persuasión, ¿no? Alcanzar consenso, tenemos que renunciar al ideal de certeza absoluta. Pero la certeza, o sea, renunciar al ideal de certeza absoluta no significa renunciar a todo tipo de racionalidad. Hay una racionalidad que no se queda solamente con lo evidente, sino que busca justamente partir de principios, pero principios, digamos, retóricos, ¿no? Porque el tema de la dignidad es un principio retórico, no es un principio evidente, ¿no? Igual, por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a la libertad, ¿no? Porque no puedes llegar a él de manera lógica, ¿sí? Pero sí de manera retórica, ¿no? Es la E, ¿correcto? 8. Perelman critica que el modelo racionalista moderno, ahí está, inspirado en Descartes, haya despreciado las formas de razonamiento que no ofrecen certeza absoluta. Ahí está. Hay otras formas de razonamiento que no ofrecen certeza absoluta, pero no por ello son inferiores. Eso es lo que está diciendo. En contraposición, propone una concepción, ahí está, una concepción más amplia de la razón práctica. ¿Ya? Donde el discurso argumentativo busca persuadir a un auditorio razonable. Esta crítica filosófica se dirige sobre todo contra, claro, la crítica de Perelman es una crítica al ideal de razón universal, que todos vamos a llegar a la misma conclusión si usamos correctamente nuestra razón. No, Perelman dice no. Porque si nosotros partimos de esa idea, como te decía hace un momento, vamos a decir, el que no piensa como yo está razonando incorrectamente. No, si no llegas a la conclusión a la que yo llego, entonces eres tonto, no sabes usar tu razón. No, no se puede llegar a conclusiones definitivas en esos ámbitos, ¿sí? Porque justamente hay que evaluar el contexto muchas veces, ¿no? No, no es lo mismo, por ejemplo, aceptar la eutanasia para una persona que dice, ah, no quiero vivir porque sí, y otra cosa es que una persona que está sufriendo, ¿no? Constantemente, que no tiene dignidad, o sea, no tiene forma de vivir dignamente, que no tiene familia que lo atienda, qué sé yo, pida la eutanasia. No es lo mismo, ¿no? A ver, 9. En un debate sobre el uso de cámaras de videovigilancia en espacios públicos, un funcionario declara, los que están en contra de estas medidas deben tener algo que esconder. Si fueran ciudadanos honestos, no les molestaría que los graben. Ese tipo de afirmación no responde, esto ya es falacias, ¿no? No responde al argumento contrario, sino que descalifica al oponente insinuando una motivación cuestionable. Los que no quieren cámaras de videovigilancia seguramente tienen algo que esconder. Si fueran ciudadanos honestos, no les molestaría que los graben. La D, una petición de principio, a suponer la conclusión desde el inicio. A ver, la C, la B. A ver, ¿cuál es la clave? Me han dicho tres claves, A, B, C y D. Mira, dice, los que están en contra de estas medidas deben tener algo que esconder. Está descalificando al oponente, insinuando una motivación cuestionable. Te voy a poner un ejemplo parecido. Es la misma estructura, la misma lógica. Supongamos que yo digo que estoy en contra de la pena de muerte y tú estás a favor. Y tú dices, ah, profesora, seguramente usted tiene algún familiar que es un delincuente y por eso está en contra de la pena de muerte porque no quiere que lo castiguen, no quiere que él sufra ese castigo. ¿Estás rebatiendo mi argumento o estás atacándome, diciéndome, ah, usted, o sea, centrándote en mí en vez de centrarte en rebatir mi argumento? Claro, estás atacándome a mí.
No estás atacando mi argumento, ¿correcto? ¿Eso qué cosa es? Estás descalificando al oponente, es un ataque personal. Claro, es un ataque personal. ¿Y eso cómo se le llama? Ad hominem, ¿no? Eso es el ad hominem, ¿correcto? Es la B. No es una generalización, porque una generalización, acuérdate, una generalización funciona de esta manera. Me imagino que debes haber visto, ¿no? Cuando los sanmarquinos protestan y la televisión va y filma, ¿no? Los que están protestando. Imagínate que hay un grupo de sanmarquinos quemando una llanta. Y la gente que ve eso en su casa, ¿no? En la televisión, dice, mira, estos sanmarquinos siempre haciendo lío. Todos los sanmarquinos son terrucos. Todos los sanmarquinos son tirapiedras. Eso es una generalización, ¿no? Tú ves a dos, tres, cuatro alumnos haciendo algo y dices, ay, ya todos son así, ¿no? O, no sé, los venezolanos también pasa, ¿no? Conoces, ves casos de venezolanos que son delincuentes y dices, ah, todos los venezolanos son delincuentes. Tampoco es correcto, ¿no? Eso es generalización. Cuando partes de algunos casos para decir que todos los casos ocurre lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Petición de principio no es, y luego vamos a ver por qué. Vamos a ver un caso de petición de principio, ¿ya? A ver, la 10. Durante una discusión sobre la pena de muerte en un estado de Estados Unidos, un ciudadano sostiene, la pena capital debe mantenerse porque así ha sido desde tiempos antiguos y sido considerada por nuestros antepasados como una forma legítima de castigo. Este argumento apela al pasado. Mira, este argumento apela al pasado como justificación de su validez, sin analizar las razones actuales que puedan sostenerlo. ¿Qué tipo de falacia es esta? Claro, esta es una falacia de apelación a la tradición o apelación a la antigüedad. Algo es correcto porque es antiguo. Algo es correcto porque se hace desde hace mucho tiempo. ¿A esto cómo se le llama también? Tiene otro nombre. También se le llaman, ¿sabes cómo? Así, ad antiquitatem, ¿ya? Ad antiquitatem, o sea, apelación a la antigüedad. Obviamente está en latín, ¿no? Apelación a la antigüedad. ¿No has escuchado? Ojo, la lógica es la siguiente. Has escuchado, imagino, un montón de veces personas mayores que dicen, en mis tiempos eso no se hacía, en mis tiempos eso no ocurría, ¿no? Esta lógica de que todo tiempo pasado fue mejor. Ese es el ad antiquitatem, ¿no? En mis tiempos, a los alumnos que levantaban la voz o que no hacían su tarea, el profesor les metía un reglazo en la mano, ¿no? El profesor les jalaba la oreja a los que no prestaban atención, ¿no? Así debería ser, ¿no? Ya, esa es la idea, ¿no? De que lo que era antiguo, lo que se hacía antiguamente era mejor que lo que se hace actualmente. Ahora, también está lo opuesto a la antiquitatem, que también es incorrecto, que es el ad novitatem. O sea, asumir que todo lo nuevo, todo lo moderno es mejor que lo antiguo. ¿Por qué es incorrecto? Porque fíjate, estás asumiendo, estás suponiendo que porque es nuevo es mejor, o estás suponiendo en este caso que porque es antiguo es mejor, cuando tú tienes que demostrar por qué es mejor, tienes que razonar, tienes que dar otro tipo de evidencia. No tienes que asumir simplemente, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienes que razonar. No estás ofreciendo un razonamiento, no estás ofreciendo un argumento, estás suponiendo simplemente, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, no sé, el examen de admisión de San Marcos se basa en, en los últimos modelos de educación, ¿no? En los modelos más novedosos de educación. Y por eso es correcto, ¿no? Por ejemplo, todas las innovaciones que siempre están tratando de introducir al examen, ¿no han visto? Que siempre tratan de introducir novedades al examen y lo quieren justificar con esto de que, bueno, esas son las nuevas teorías de educación, ¿no? Que están basándose en lo más reciente, pero no necesariamente lo más reciente es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, también en la educación se comenzó a implementar las tablets, ¿no? ¿Te acuerdas que se justificó por un montón de corrupción comprar tablets para los colegios?
porque supuestamente hay que innovar, pues, ¿no? Hay que tener la última tecnología y de esa manera vamos a ser mejores en educación, ¿no? Y tú sabes que, por ejemplo, en los países, ahorita en los países del primer mundo, se está retrocediendo. O sea, ellos comenzaron con esto de innovar, ¿no? Introducir tecnología a la educación y ahora están retrocediendo. O sea, están diciendo, no, nos hemos dado cuenta que tener un aparatito en la clase y que el alumno esté pegado a ese aparato, a la tablet, al celular o a la computadora, tiene efectos negativos. O sea, puede ser positivo hasta cierto punto, pero no es lo ideal en todos los casos porque el alumno se ha demostrado que pierde concentración, pierde capacidad de retención, se distrae más fácilmente, etcétera. Entonces está retrocediendo en ese sentido. Entonces no necesariamente la tecnología, el uso de la tecnología en todos los casos es mejor. Tendrías que decir por qué y en qué casos, ¿no? Que puede ayudar, obviamente, por ejemplo, para una clase de matemática. No sé si has visto videos de las clases de matemática en China, cómo se usan con pantallas, por ejemplo, sólidos geométricos que puedes girar, ¿no? Y es otro nivel, o sea, te permite justamente entender mejor tridimensionalmente un sólido, por ejemplo, ¿no? Un sólido geométrico. Es otra cosa, ¿no? A que lo tengas, imagínate acá, pues el profesor que tiene que estar con su tiza, ¿no? Y tú tienes que imaginarte, ¿no? Cómo se movería ese sólido, ¿no? Pues, o sea, es más complicado, ¿no? Pierdes tiempo, el profesor tiene que estar con su tiza ahí, ¿no? Luchando para que entiendas que hacerlo bonito, con diferentes colores. El profesor se enferma con la tiza, estar usando todo el tiempo el polvillo del plumón, cuando podría hacerlo en una pantalla. En ese caso yo creo que es bueno, ¿no? Es positivo. Pero no necesariamente en todos los casos hay que estar, pues, ¿no? Con la pantalla o el celular ahí para aprender, ¿no? Entonces, a eso iba, ¿no? No porque algo es novedoso o porque introduce tecnología es necesariamente bueno. Habría que ver en qué casos y por qué. Y no porque algo es antiguo o se hacía desde hace mucho tiempo es mejor. ¿Correcto? El ad antiquitatem también se usa justamente para justificar estas tradiciones que pueden ser cuestionables. Por ejemplo, la tauromaquia. ¿Por qué hay gente que defiende las corridas de toros hasta ahora? Porque dicen, es parte de nuestra tradición, ¿sí o no? Es una tradición tan antigua que no la podemos o no la debemos eliminar, ¿no? Porque sería eliminar nuestra identidad o parte de nuestra identidad, ¿no? Pero no es una suficiente justificación, porque alguien también podría decirte, ah, bueno, pero en Chincha se come gato desde hace 200 años. ¿Cómo vamos a dejar de comer gato si es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra cultura? ¿No? Entonces no deberíamos dejar de comer gato porque es una tradición muy antigua, es una costumbre muy antigua. ¿Te das cuenta? No es suficiente decir que algo es antiguo, porque yo también podría decir, no sé, pues la esclavitud es una costumbre humana tan antigua que no deberíamos erradicarla, ¿no? Entonces no es suficiente la antigüedad de algo para estar de acuerdo con eso, ¿no? Bien, pregunta 11. En una discusión sobre política fiscal, un funcionario asegura, no podemos confiar en lo que dice ese economista sobre subir impuestos. A ver, ¿por qué? Fíjate, la conclusión es no podemos confiar en lo que dice ese economista para subir impuestos. Fíjate, ojo, esto ha venido en examen. Fíjate que la conclusión no siempre está al final. No seas parametrado. A veces se equivocan en esto, que es algo tan simple porque son muy parametrados. Piensan, ah, ya, me van a dar las premisas y después me van a dar la conclusión. No, muchas veces la conclusión está al inicio. ¿Cuál es la conclusión de todo este argumento? Lo que está al inicio. No podemos confiar en lo que dice ese economista sobre subir impuestos. Ya. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón por la que no podemos? Ahí vienen las premisas, ¿correcto? Las premisas son las que me dan la justificación de la conclusión. Entonces, ahí recién vienen las premisas. Mira, hace 10 años trabajó para un gobierno corrupto. Sus ideas deben esconder algún interés. Por eso no podemos confiar en este economista. Ahora, ¿este argumento es realmente válido? Este argumento no refuta las ideas del economista, sino que descalifica a su persona por asociación pasada, por su asociación pasada.
Eso evidentemente, ¿qué cosa es? Cuando tú descalificas a la persona, en vez de refutar el argumento, atacas a la persona. Eso es un ad hominem, correcto. Es un ad hominem. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces te das cuenta por qué es una falacia, porque las premisas no derivan necesariamente en la conclusión. No hay una conexión lógica necesaria. ¿Sí? A ver, pregunta 12. En una entrevista televisiva, una figura pública dice, hay que creerle al doctor que promueve esa medicina alternativa. Es un autor de 10 libros. Ha sido galardonado por la OMS y ha salido en muchos programas de televisión. Sabe muy bien de lo que habla. ¿Eso qué cosa es? ¿Mm? Claro, es un ad verecundiam. ¿Por qué es un ad verecundiam? Porque es una apelación a la autoridad, ¿no? O sea, como es alguien prestigioso, alguien famoso, alguien galardonado, ¿no? Entonces debe ser cierto todo lo que dice. Y ese es un error lógico muy común, ¿sí o no? ¿A quién le creemos más? ¿A alguien que tiene doctorado o a alguien que recién ha salido de la universidad? ¿A quién le creemos más? Al primero, ¿sí o no? Si tiene doctorado debe saber más. Asumimos eso, pero siempre es así. ¿Siempre es así? No. Por ejemplo, César Acuña tiene doctorado, ¿sabes, no? César Acuña tiene doctorado. En teoría, mira, en teoría, él debería dictarte este curso, o podría dictarte este curso, porque sabe más que yo. Se supone que debería saber más que yo, ¿no? O debería dictarte literatura o matemática, razonamiento matemático, quizás debería dictarte, porque él es ingeniero y tiene doctorado. Y tiene doctorado en educación, ¿ah? Tiene doctorado en educación. En el extranjero, ¿ah? No de Lavallejo, ¿ah? Es doctor de una universidad de España. ¿No sabías eso? Tiene su doctorado en la Complutense, obviamente pagado, pues, ¿no? O sea, es imposible, pues que si él mismo ha admitido, mira, ni siquiera que tú digas, no, profesora, pero porque usted es prejuiciosa, ¿no? Quizás él, pues, se le dificulta hablar, pero sí es estudioso. Oye, él mismo ha admitido en una entrevista que nunca ha leído un libro completo. Él mismo lo ha dicho. Ahora, ¿cómo haces tu tesis si nunca has leído un libro? Es imposible, pues. No puedes hacer una tesis sin leerte un libro. ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta claramente que no es pues prejuicio, ¿no? Y que ese doctorado lo ha comprado, ¿no? Lamentablemente. Doctorados se compran acá en el Perú, se compran en el extranjero. Lamentablemente en esta época ya hay es bastante relativo esto de los grados, los títulos, ¿no? Al final son cartones que se pueden comprar, lamentablemente. No digo que en todos los casos, ¿no? Hay gente que sí tiene su doctorado bien ganado, pero hay mucha gente que lamentablemente no. ¿No? Entonces, es un adverecundium, pues. No puedes asumir que porque alguien tiene un grado X es mejor o que porque alguien es médico ya sabe todo lo que es medicina y tienes que seguir al pie de la letra lo que te diga, ¿no? Sí, pues esas cosas pasan en un montón de lugares, lamentablemente, ¿no? Bueno, a ver, si quieres confirma el dato que te he dado. Ahí lo encuentras seguramente en internet. Pregunta 13. A ver, dice, en un discurso contra la legalización del aborto, un parlamentario afirma, si permitimos que una mujer aborte, pronto permitiremos la eutanasia infantil y luego eliminaremos a quienes ya no sean productivos. Es un camino peligroso que empieza con este proyecto de ley. A ver, la B, la C, estoy marcando lo que me dicen, ¿ah? Luego analizamos. ¿La B o la C? Si permitimos que una mujer aborte, perdón, pronto permitiremos la eutanasia infantil y luego, o sea, fíjate, va sacando inferencias, ¿no? Va sacando inferencias, está deduciendo, a partir de una cosa infiere otra y de ahí otra y de ahí otra, cada vez más grave, cada vez más catastrófica, ¿no? ¿Eso qué es? Eso es una falacia de pendiente resbaladiza. Claro, imagínate un barranco.
Algo que comienza como algo pequeño se va volviendo más grande, más grande, más grande, ¿no? Y por eso también se le llama a esta falacia, ¿cómo se le llama? También tiene otro nombre, bola de nieve. La falacia de la bola de nieve. ¿Ya? ¿Has visto las, algún video de cómo comienza una bola de nieve? ¿No? En estos lugares comienza chiquita, chiquita y luego se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llega abajo como una bola gigante, ¿no? Eso es la bola la bola de nieve, la bola de nieve. ¿Ya? Tiene esos dos nombres. Sí, exacto. De algo pequeño se va hasta el extremo, ¿no? Muy bien. Pregunta 14. A ver, dice, un activista dice, ¿por qué preocuparse por el cambio climático si todavía no sabemos cómo resolver el hambre en el mundo? Primero enfoquémonos en los problemas verdaderamente urgentes. A ver, ¿podría parecer válido este argumento? Sí, podría parecer válido, pero hay un problema. A ver, el hecho de que yo me preocupe por el cambio climático implica que debo dejar de lado completamente el problema del hambre. O sea, si yo me enfoco en ese problema ya, el otro lo dejo completamente de lado, ¿es uno u otro necesariamente? No, no, claro. Eso es que un falso dilema, exacto. Es un falso dilema o también se le llama, tiene otro nombre, falsa dicotomía, ¿no? ¿Has escuchado? Falsa dicotomía. También podría venir así, ¿eh? Falsa dicotomía, ¿correcto? Falso dilema o falsa dicotomía. Claro, porque te están poniendo dos opciones como si fueran excluyentes, ¿correcto? Esto también pasa mucho a veces como juego entre hermanos. Generalmente el hermano mayor le hace ese tipo de bromas al hermano menor, ¿no? Le dice, ya, mira, o me das tu muñeco o me como tu galleta. Como si fueran las dos únicas opciones, ¿no? Entonces lo pones entre la espada y la pared, cuando no necesariamente tiene que ser una de las dos, ¿no? Él te podría decir, no, no quiero ninguna, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Eso, eso hacen bastante los hermanos, ¿no? Por fastidiar. Ese es el falso dilema también, ¿no? Sí. Y sí responde, dice, dice María. Ustedes lo han hecho, ¿sí o no? Ya, ese es mira, sin darte cuenta, estás, sí. Cuando son chiquitos es fácil, ¿no? De jugarles de esa forma, ¿no? Ya cuando van creciendo ya no te hacen caso, pues. Se dan cuenta del truco, ¿no? Se dan cuenta de la falacia, ¿sí? Y ya. A ver, a ver. Ya. Todavía faltan algunas cuantas, pero antes de seguir avanzando, quiero repasar. Fíjate, todas las que vienen después son falacias, ¿ya? Pero quiero repasar contigo la diferencia entre argumentos inductivos y argumentos deductivos, ¿ya? ¿Por qué quiero repasar eso contigo? Porque eso ha venido ya varias veces en examen de admisión. En el último simulacro ha venido preguntas sobre eso y es un tema recurrente, ¿ya? Acuérdate que en lógica, lo que estamos viendo es parte de lógica y argumentación en general. En lógica nos encontramos con dos tipos de argumentos. O sea, hay una clasificación bien simple. Argumentos deductivos y argumentos inductivos. ¿Ya? Ahora, los argumentos deductivos pueden tener distintas, ¿cómo te digo? O sea, hay uno que es clásico, clásico, que es este, que seguramente lo has visto, lo has escuchado un montón de veces. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿no? Ese ejemplo, ¿no? Ya. O todos los poetas son artistas, Roberto es poeta, por lo tanto Roberto es artista, ¿correcto? Es la misma estructura, si te das cuenta. Ese es un argumento deductivo. Ahora, si te viene esa forma, es fácil, fácil de detectarlo como deductivo. Es decir, es muy fácil que te des cuenta de que es un argumento deductivo. ¿Por qué? Porque la primera premisa es general. ¿Te acuerdas que los argumentos deductivos van de lo general a lo particular? ¿Correcto? Entonces, la primera premisa es todos los hombres son mortales, general. Sócrates es un hombre, segunda premisa.
Y la conclusión, que es a lo que tú llegas, es Sócrates es mortal, particular, porque es una persona, es un caso, el caso de Sócrates. Repito, todos los hombres son mortales, primera premisa, Sócrates es un hombre, conclusión, Sócrates es mortal. Va de lo general a lo particular. Si te encuentras con un argumento de ese tipo, inmediatamente es deductivo, sin pensarlo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si no viene con esa forma, sino que te encuentras con un argumento donde todas las proposiciones, todos los enunciados son generales? ¿Ese argumento sería deductivo o inductivo? Ahí puede ser más difícil, ¿no? De determinar si es deductivo o es inductivo. Y de hecho ha venido preguntas así en examen de admisión. Entonces te voy a poner un ejemplo y quiero que tú me digas si es deductivo o inductivo. Y acuérdate cómo puedo saber, cómo puedo identificar si un argumento es deductivo o no, más allá de su estructura, ¿no? Más allá de su estructura, en qué otra cosa puedo fijarme para saber si es deductivo o no? Puedo fijarme en lo siguiente. Si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene necesariamente que ser verdadera. Esa es una forma de identificar un argumento deductivo, porque eso no ocurre en el inductivo. En el inductivo, tus premisas pueden ser verdaderas y aún así tu conclusión puede ser falsa, ¿correcto? Pero entonces, a ver, voy a darte un ejemplo y tú me vas a decir si es deductivo o es inductivo, ¿ya? Primera premisa, todos los animales de cuatro patas tienen alas. Esa es la primera premisa. Todos los animales de cuatro patas tienen alas. Segunda premisa, todas las arañas tienen cuatro patas. ¿Cuál será la conclusión? Todas las arañas tienen alas, ¿correcto? ¿Sí? Si quieres, escríbelo, ¿ah? Todos los animales de cuatro patas tienen alas, ¿correcto? Todas las arañas tienen cuatro patas, por lo tanto, todas las arañas tienen alas, ¿ya? Ahora, quiero que tú me digas, ¿ese argumento es deductivo o es inductivo? ¿Deductivo o inductivo? ¿De o in? ¿De o in? Deductivo, dice Mariana, Allison también, Delfín, deductivo. Es deductivo, correcto. Es deductivo. Muy bien, es deductivo. ¿Por qué es deductivo? Mira, recuerda, si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Vamos a asumir, mira, tú sabes que todos los animales de cuatro patas no tienen alas. Por ejemplo, mi perrita tiene cuatro patas y no tiene alas, ¿no? Alguien podría confundirse justamente porque puede ponerse a interpretar lo que dice la premisa. Profesora, pero lo que dice la premisa es falsa, entonces no puede ser deductivo porque en el deductivo la conclusión tiene que ser verdad y acá las premisas no son verdad y la conclusión no es verdad. No, olvídate de la verdad. Cuando tú analices un argumento, tienes que asumir, en este caso, tienes que asumir que es verdad. Imagínate que efectivamente todos los animales de cuatro patas tienen alas. Ya, vamos a suponer eso. Y vamos a suponer que también todas las arañas tienen cuatro patas. Entonces, si es cierto, si fuera cierto que todos los animales de cuatro patas tienen alas y todas las arañas tienen cuatro patas, entonces necesariamente todas las arañas tendrían que tener alas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Correcto? Si las premisas fueran verdaderas, la conclusión tendría que ser verdadera, de todas maneras. Ahora, nosotros sabemos que la conclusión, las arañas tienen cuatro patas, o las arañas, perdón, tienen alas, es falso. O todas las arañas tienen alas, es falsa. ¿Y por qué es falsa? Justamente porque las premisas son falsas. Pero si fueran verdaderas, la conclusión tendría que ser verdadera. ¿Correcto? Entonces, recuerda, ¿cómo identifico un argumento deductivo? Porque si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión va a ser verdadera o tendrá que ser verdadera.
¿correcto? Te voy a poner otro ejemplo distinto. Fíjate, ¿ah? En este caso que hemos puesto, todas las proposiciones comienza con lo general, todos, 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 ya. Pero vamos a ver otra forma de razonamiento, porque hay muchas formas de razonamiento. Otra muy típica es la siguiente, el condicional, ¿ya? El condicional. A ver, vamos a poner a alguien de ustedes como ejemplo. A ver, si Mariana fuera dueña de una mina de oro, Mariana sería millonaria. Si Mariana fuera dueña de una mina de oro, Mariana sería millonaria. Mariana no es dueña de una mina de oro. Por lo tanto, Mariana no es millonaria. ¿Ya? Pregunta, ¿ese razonamiento es inductivo o deductivo? Si quieres, anótalo, escríbelo. Si Mariana fuera dueña de una mina de oro, sería millonaria. Mariana no es dueña de una mina de oro. Por lo tanto, Mariana no es millonaria. ¿Inductivo o deductivo? ¿In o de? ¿In o de? Ese tipo de razonamiento también ha venido en examen de admisión. También han preguntado con esa estructura. ¿Cómo lo simplificamos? Si P, entonces Q. Si Mariana fuera dueña de una mina de oro, entonces sería millonaria, ¿no? Mariana no es dueña de una mina de oro, por lo tanto Mariana no es millonaria. Si P, entonces Q. No P, por lo tanto, no Q. ¿Ese razonamiento es necesariamente válido o no? Es decir, si las premisas son verdaderas, ¿la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera o no? Si las premisas son verdaderas, ¿la conclusión tiene que ser verdadera? No necesariamente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Piensen, piensen, piensen. ¿Por qué no necesariamente? ¿Mariana podría ser millonaria aunque no tuviera una mina de oro o no? Claro, claro, aunque no tuviera una mina de oro podría ser millonaria. Por ejemplo, vamos a ponerlo con un ejemplo real para que se den cuenta. Si César Acuña tuviera una mina de oro, César Acuña sería millonario. César Acuña no tiene una mina de oro, por lo tanto César Acuña no es millonario, ¿correcto o no? ¿Necesariamente el hecho de no tener una mina de oro significa que no eres millonario? No, claro, porque puedes ser millonario de otras formas. Claro, podrías ser millonaria por otra forma, podrías ganarte la tinca, podrías tener 50 empresas de construcción, podrías, no sé, ¿sí o no? Entonces, el hecho de que las premisas sean verdaderas no significa que la conclusión es necesariamente verdadera, por lo tanto, ¿qué es? Inductivo, ¿correcto? Es inductivo, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Eso es, ¿sí? Eso es, ¿correcto? Acuérdense de eso porque, repito, eso ha venido en examen de admisión. Así, tal cual, o sea, no el ejemplo, ¿no? Pero la estructura, ese tipo de estructura ha venido en examen de admisión. Entonces, recuerden la diferencia entre argumentos inductivos y deductivos. La más fácil del inductivo es partir de casos particulares, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, pues José es hombre y es infiel. ¿No? Roberto es hombre y es infiel. Carlos es hombre y es infiel. Frank es hombre y es infiel. Por lo tanto, todos los hombres son infieles. Eso es inductivo, evidentemente, ¿no? Está clarísimo porque estoy poniendo varios casos particulares y a partir de ahí saco una conclusión general, ¿no? El hecho de que Carlos sea infiel, Roberto sea infiel, Frank sea infiel, Diego sea infiel, ¿significa que todos los hombres son infieles? No necesariamente. Por lo tanto, ¿qué es? Inductivo, ¿no? Ese es el caso más evidente, más fácil de detectar porque todos parten de premisas particulares, ¿no? Y la conclusión en general, ¿ya? Pero no siempre te va a venir tan fácil. Por eso es que tú tienes que saber.
cómo detectarlos, ¿no? Muy bien. Entonces, no te olvides de ese tema, ¿ah? Que ha venido varias veces, ¿ya? A ver, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. Si hay tiempo, volvemos a repasar algunas cosas, ¿ya? A ver, 15. En una clase de ética, un estudiante afirma, los seres humanos siempre han comido carne. Es lo normal, por tanto, está bien hacerlo. Los seres humanos siempre han comido carne. Es lo natural, por tanto, está bien hacerlo. La clave es, dado, generalización apresurada. Acuérdate, generalización es cuando yo digo, a ver, Carlos come carne, Liliana come carne, José come carne, Sócrates come carne, Aristóteles come carne, Platón come carne, por lo tanto todos los hombres comen carne. ¿Eso es lo que dice acá? No. O todos los seres humanos que yo conozco comen carne, por lo tanto todos comen carne. No. Eso sería generalización. Claro, esta es una, ¿qué cosa? ¿Petición de principio o falacia naturalista? ¿Cuál es? ¿Mm? Claro, es falacia naturalista. ¿Sabes por qué es falacia naturalista? Podría parecer petición de principio, pero a ver, más adelante hay un ejemplo de petición de principio. La petición de principio no te intenta justificar. O sea, aparentemente te está justificando, pero no te está dando un argumento, un dato para que tú saques la conclusión de que algo es así. Simplemente te dice, esto es así y punto. O sea, no, lo que te dice la premisa te lo repite en la conclusión. Pero acá no hay una repetición, acá sí hay un intento de justificación. El intento de justificación es que los seres humanos siempre lo han hecho y que es algo normal, o sea, es algo natural, ¿no? Es natural comer carne, por lo tanto, está bien comer carne. ¿Se entiende? O sea, sí hay una diferencia, ¿no? Pero yo no puedo asumir que como algo es natural o normal, está bien hacerlo. Eso es una falacia naturalista, porque estamos derivando un deber moral de un hecho empírico, ¿no? Fíjate, para que lo reconozcas es lo siguiente. El problema está en confundir en la falacia naturalista es que lo que es lo que debe ser. Lo que es lo que debe ser. Lo que es lo correcto. Como es lo natural, está bien que sea así, pero no necesariamente. Mira, te voy a poner otro ejemplo para que te des cuenta de la falacia naturalista. ¿Alguna vez has escuchado esto? Me imagino, de que los etólogos, los biólogos han determinado que el hombre es polígamo por naturaleza. ¿Has escuchado eso? Que el hombre es polígamo por naturaleza, es decir, que el hombre por su propia biología tiende a tener varias parejas y que la monogamia es algo artificial, es algo cultural, es algo aprendido, pero no es no natural. Por lo tanto, como la poligamia es lo normal, lo natural, deberíamos permitir la poligamia y está bien la poligamia. Es más, te podrían decir es lo mejor la poligamia porque es lo natural. Deberíamos promover la poligamia, ¿ya? Pero el hecho de que sea lo natural lo hace necesariamente bueno o correcto. No, no necesariamente. Lo que es natural no necesariamente es lo mejor o es bueno. Lo que es no necesariamente es lo que debe ser, ¿correcto? Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debe ser. Porque, a ver, vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? Eh, si yo dijera, a ver, todos hemos escuchado alguna vez esta idea de que el hombre es cruel por naturaleza. Es más, quizás tú crees eso o piensas eso, ¿no? Que el hombre es egoísta y cruel por naturaleza. ¿Te acuerdas que Hobbes decía algo así? El hombre es violento y egoísta, busca su beneficio personal. El hombre es así, ya. Entonces, si tú planteas que lo que es lo que debe ser, entonces tendrías que admitir que si el hombre es cruel por naturaleza, está bien que sea cruel por naturaleza. Entonces no deberíamos prohibir o castigar la crueldad, ¿sí o no? No deberíamos ver mal el egoísmo, no deberíamos prohibir o censurar el egoísmo.
porque es lo natural. ¿Se entiende? Y es así. O sea, como es lo natural, es lo que debemos permitir o incluso promover. No. ¿Te das cuenta? El Estado, por ejemplo, el Estado no es algo natural. El Estado, ¿no? O sea, las instituciones y todo esto, es algo inventado, creado por el hombre, es algo ficticio, no es algo natural, ¿no? Es algo que hemos creado los seres humanos. Pero eso significa que está mal y que sería mejor vivir sin Estado. Algunos filósofos plantean que sí, ¿ah? Pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente vivir sin Estado sería mejor que vivir con Estado. Entonces te das cuenta cómo no necesariamente lo natural es lo mejor. No porque algo es así, tiene que ser así o debe ser así. ¿Te das cuenta? Es una falacia muy común, pero muy pocos se dan cuenta de que es una falacia, ¿no? Ese tipo de razonamiento, ¿correcto? Igual, por ejemplo, con respecto a la homosexualidad. Hay personas que defienden la homosexualidad o critican la homosexualidad basándose en una falacia naturalista, ¿no? Me imagino que tú has escuchado personas que dicen lo siguiente: em, en la naturaleza hay macho y hembra, ¿no? La naturaleza se basa en las relaciones entre macho y hembra. Entonces, eso es lo normal, eso es lo natural. Y la homosexualidad va en contra de lo natural, por lo tanto, la homosexualidad es mala, ¿no? Porque es antinatural, exacto. ¿No? Entonces deberíamos erradicarlo o deberíamos prohibir o deberíamos sancionar, ¿correcto? Sí. Los que dicen eso se están basando en una falacia naturalista, asumiendo que lo que es natural es lo mejor. Ahora, lo opuesto también puede pasar, porque también hay personas que defienden la homosexualidad basándose en la falacia naturalista. No sé si alguna vez has escuchado, pero algunos dicen, bueno, pero en la naturaleza en realidad, claro, hay macho y hembra, pero también encontramos hermafroditas. También encontramos relaciones o prácticas homosexuales, por ejemplo, entre los mismos animales, ¿no? No sé si ¿has visto alguna vez un perrito macho que quiere montar otro perrito? ¿No? Y alguien podría ver eso y decir, pero ya está, pues, ¿no? Y no solamente entre los perritos, o sea, también entre pingüinos y otros animales se ha visto ese tipo de comportamiento. Entonces tú podrías decir, pero ahí está, en la naturaleza también hay prácticas homosexuales. Entonces, si es lo natural, ¿por qué lo prohibimos? Al contrario, ¿no? No, es natural, entonces no deberíamos prohibirlo. Está bien. Y tampoco es un buen argumento, ¿no? No porque se dé la naturaleza es automáticamente bueno. ¿Te das cuenta? Entonces también se está cayendo en la falacia naturalista al decir eso. Una cosa es cómo son las cosas y otra cosa es cómo deben ser las cosas, ¿no? Son temas diferentes, ¿no? Bien. ¿Te das cuenta cómo es muy común la falacia naturalista? Es muy común, ¿sí? A ver, 16. Pregunta 16. A continuación se ofrecen las siguientes afirmaciones sobre un argumento atribuido a un funcionario público en el Perú. Primero, descalificó a opositores calificándolos de comunistas asquerosos por disentir, caracterizando a todo el adversario como extremista. O sea, si tú estás en contra de mí, serías un extremista. ¿Mm? Acá la pregunta es, ¿cuál combinación refleja correctamente el uso de la falacia del hombre de paja? El hombre de paja, a ver, esta falacia del hombre de paja, ¿en qué consiste? ¿Te acuerdas o no? Para repasar. ¿Te acuerdas en qué consiste la falacia del hombre de paja? El hombre de paja es cuando tú distorsionas lo que dice la persona para que sea más fácil refutarlo, ¿no? Cuando distorsionas la opinión de alguien para que sea más fácil refutar, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo digo, lo que estábamos conversando hace un momento, ¿no? Supongamos que yo digo que no es necesario que una persona tenga estudios superiores o que tenga grados académicos para que sea una persona competente, inteligente. Supongamos, ¿ya? Que no es necesario pues ser doctor, PhD, para garantizar que alguien es profesional, que alguien es inteligente, que alguien es culto, que alguien es preparado. Y tú escuchas eso y me dices, ah, profesora, o sea, usted está a favor de que la gente no estudie. ¿Se entiende? Yo he dicho que la gente no debería estudiar.
No, no he dicho eso. Tú estás tergiversando. ¿Te das cuenta? Estás haciendo una falacia del hombre de paja. Estás distorsionando lo que yo he dicho, ¿no? Estás ridiculizando lo que yo he dicho para que sea más fácil rebatir mi posición. Entonces, la primera es hombre de paja. No, porque esto es un ataque, ¿sí o no? Este es un ataque. ¿Y el ataque cómo le llamamos en falacias? ¿Qué tipo de falacias? Cuando ataco a la persona y no a su argumento. Eso es un ad hominem, ¿no? Claro, es un ad hominem. La uno no es hombre de paja. Dos, distorsionó el discurso de sus críticos al presentar una posición radical que ellos no habían defendido. Esto es un hombre de paja, ¿correcto? Eso sí es un hombre de paja. Tres, llamó a un expresidente payaso por gestionar públicamente la pandemia sin referirse a sus políticas directas. ¿Eso será un hombre de paja? No, eso es un ataque, ¿no? Un insulto. ¿Eso qué cosa es? Es un ad hominem, correcto. Cuatro, atribuyó a los electores de izquierda una conspiración contra la democracia sin que ellos lo proclamaran explícitamente. Claro, ese depende. Si lo que estás queriendo decir es que ellos han distorsionado lo que han dicho estas personas, ¿no? Los electores de izquierda, han distorsionado para decir que están en contra de la democracia, ahí sí, claro, sí podría ser, sí. Si lo interpretas así, sí podría ser un hombre de paja. Entonces, serían dos y cuatro, barquito, ¿correcto? O sea, depende de cómo lo interpretes. Yo creo que sí se le podría interpretar como hombre de paja, ¿no? Correcto, muy bien. Pregunta 17. A ver, durante campañas electorales en el Perú se ha recurrido con frecuencia a la disyuntiva, o apoyamos la inversión minera, ya, acá hay una disyuntiva, o apoyamos la inversión minera sin trabas o el país cae en la pobreza. Este tipo de planteamientos, aunque eficaces políticamente, pueden encerrar una falacia del falso dilema. Claro, porque me estás poniendo dos alternativas como excluyentes, ¿no? Si no invertimos en minería, vamos a ser siempre pobres. Entonces, para no ser pobres, hay que invertir en minería, ¿no? Como si no hubiera ninguna otra alternativa para salir de la pobreza, ¿no? A ver, hay que analizar las siguientes afirmaciones, indica en cuáles se comete esta falacia. Ya. Uno, presentar el conflicto minero como un dilema entre el desarrollo económico y atraso social representa una simplificación del problema del debate, ¿sí o no? Es una simplificación de la problemática ponerlo como un dilema, claro, claro, es una simplificación, porque no estás profundizando, ¿no? En el problema verdadero, correcto. Dos, afirmar que sin minería el Perú no tiene futuro económico puede reflejar una visión estratégica basada en datos reales. No, porque lo estás poniendo como si fuera la única ruta de desarrollo, ¿no? ¿Es la única ruta de desarrollo la inversión minera? No, porque hay países, por ejemplo, que también tienen muchos minerales y sin embargo son países desarrollados no por la minería, sino por otras razones, ¿sí o no? Por otro tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, no, esta no es correcta. Tres, reducir el debate ambiental a o minería o hambre distorsiona la complejidad del problema. Eso sería un falso dilema, ¿sí o no? Eso sería un falso dilema, claro, o minería o hambre, claro, eso es un falso dilema, ¿no? Simplifica o distorsiona la complejidad del problema, sí, es casi lo mismo que te dice acá en la primera, ¿no? Y cuatro, es legítimo apelar al dilema cuando el tiempo para decidir es escaso y las consecuencias parecen irreversibles. Es legítimo, es decir, podríamos apelar a este dilema si es que tenemos poco tiempo para decidir y estamos en una situación de vida o muerte, digamos, estamos en una situación complicada. Ahí podría ser válido o no.
Claro, solo en ese caso podría ser válido. Solo en ese caso podría ser válido, legítimo, apelar al dilema, ¿sí? Por ejemplo, si es que viene una empresa a invertir muchísima cantidad de dinero en un momento de crisis económica en el Perú, ¿no? Y no tenemos en ese momento otras formas de inversión, ¿no? Necesitamos esa inversión para generar inversión en educación, en salud. En ese caso podría ser válido, ¿no? Podría ser legítimo, pero solamente en esos casos, ¿no? Entonces, uno, 3 y 4 es dado, correcto. En esos casos puede ser legítimo. Muy bien. Pregunta 18. A ver, dice, nuestros críticos no quieren el progreso del país. ¿Ya? Solo saben criticar desde sus escritorios sin entender lo que vive el pueblo. Solo saben criticar desde sus escritorios sin entender lo que vive el pueblo. A ver, a partir del fragmento evalúe las siguientes afirmaciones. Uno, emplea una falacia ad hominem al descalificar a los críticos por su supuesta lejanía del pueblo. ¿Esa es correcta o no? Claro, lo que está diciendo es, ellos no entienden porque no viven, ¿no? Como el pueblo, ¿no? Está tratando de descalificar. Ustedes no, su opinión no vale o su opinión no sirve, su opinión es falsa porque ustedes no viven como el pueblo. Está tratando de descalificar su opinión por lo que ellos supuestamente son, ¿no? Es correcta. Dos, recurre al hombre de paja al presentar a los opositores como enemigos del progreso. A ver, acá puede haber una confusión. Hay que recordar, ¿qué dice la falacia de hombre de paja? O sea, mejor dicho, ¿cuál es la definición del hombre de paja? La falacia de hombre de paja. El hombre de paja lo que hace es distorsionar lo que alguien dice, ojo, lo que alguien dice para que sea más fácil rebatirlo. Distorsionar lo que alguien dice. ¿Será hombre de paja? ¿Acá hay un hombre de paja, sí o no? No, porque si tú presentas a los opositores como enemigos del progreso, estás haciendo un ataque a la persona. Eso sería un ad hominem. Eso no es un hombre de paja. El hombre de paja distorsiona lo que dice la persona o las personas. En este caso no hay un hombre de paja. A ver, tres. Apela a la emoción popular para evitar una discusión racional sobre las críticas. Claro, de alguna forma al decir no entiende lo que vive el pueblo, lo que está de alguna forma es tratando de apelar a la emoción popular, ¿no? Ellos no saben cómo vive el pueblo. Ellos solamente critican, pero no entienden cómo vive el pueblo. Eso es una falacia populista, ¿sí o no? O una falacia que apela a la emoción popular, ¿no? Eso es un ad populum, ¿no? Esto sí, de alguna forma se da, sí, porque está tratando de mover al pueblo en contra de ellos al decir que ellos no viven como el pueblo, no entienden lo que vive el pueblo, ¿correcto? Sí, sí se puede considerar una falacia que apela a la emoción. Cuatro, formula una falsa dicotomía al asumir que quien critica está contra el país. Nuestros críticos no quieren el progreso del país. Claro, o sea, si tú criticas lo que los otros hacen, estás en contra del país. ¿Estás conmigo o estás contra mí? No hay otra opción. Si estás conmigo, quieres el progreso del país. Si estás contra mí, si criticas lo que yo hago, estás en contra del progreso del país. ¿Sería una falsa dicotomía o no? ¿Sí o no? Si criticas, estás en contra del progreso del país. Si no me criticas, estás a favor del progreso del país. O sea, no hay otra opción.
Si criticas, ¿necesariamente estás en contra del país? No podría ser que critiques porque crees que lo que están haciendo ellos no es positivo para el país. Claro, entonces no puedes decir estás conmigo o estás contra mí. Si dices eso, es una falsa dicotomía, claro, es un falso dilema. O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Si me criticas, estás en contra del país, en contra del progreso del país. Si no me criticas, entonces sí te interesa el país. Eso es un falso dilema, claro, es un falso dilema. Sí, la 4 también. El problema es que no hay, a ver, creo que no hay clave, ¿no? Uno, 3 y 4. Uno y 3 son correctas, sí. 2 y 4 son correctas, aunque 4 es más debatible. No. Todas las afirmaciones son correctas, excepto la 3 que es subjetiva. No, todas las afirmaciones... Solo la afirmación 2 es una falacia, las otras son razonamientos emocionales sin invalidar. No. Un razonamiento no puede ser emocional. Si es emocional, entonces es una falacia, ¿correcto? Entonces no puede ser la E. ¿Todas las afirmaciones son válidos o tienen elementos válidos? No, porque la 2 no es hombre de paja. Entonces, a ver, vamos a poner que es la A, ¿ya? Uno, 3 y 4 son correctas. Ya, vamos a poner que es la A y vamos a marcar la A, agregándole la 4. Repito, la 2 no es correcta porque para aquello hombre de paja tiene que haber una distorsión de lo que dice la persona. Acá no hay una distorsión. ¿Ya? Hay un ataque personal, sí, pero no hay distorsión. Es la A. ¿Ya? La A, pero agregándole la 4, ojo, ¿ah? ¿Ya? Agréguenle ahí la 4. 19. A ver, vamos al fragmento. Dice, hay quienes exigen reformas, pero no se puede reformar lo que ya funciona. La mayoría de peruanos apoya lo que estamos haciendo. Solo los que nunca han trabajado en el Estado se oponen. La mayoría de peruanos apoya lo que estamos haciendo. Solo los que nunca han trabajado en el Estado se oponen. A ver, la alternativa, me preguntan la alternativa que mejor identifica las falacias presentes en el fragmento. A ver, vamos a ir descartando. Primero, la mayoría de peruanos apoya lo que estamos haciendo. Es decir, yo afirmo que lo que estamos haciendo está bien porque la mayoría lo apoya. ¿Qué es eso? Eso es una falacia de qué? Apoyarte en la mayoría. La mayoría cree algo, la mayoría apoya algo, eso es un... ¿Eso qué es? Un ad populum, ¿sí o no? Ese es un ad populum. Y luego decir, solo los que nunca han trabajado en el Estado se oponen, ¿qué cosa es? ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es? Una falsa dicotomía, ¿sí o no? ¿Sí? Y hay una especie de ataque también, hay quienes, claro, también, entonces es la D, claro, es la D. El fragmento combina varias falacias, ad populum, ad hominem y falsa dicotomía, ¿correcto? Muy bien, es la D, correcto. Pregunta 20. Todavía tenemos tiempo, así que vamos a repasar, por ahí tengo algunas cositas para mostrarles, ¿ya? 20. A ver, fragmento discursivo, dice... Este plan económico es el mejor porque fue diseñado por expertos que siempre elaboran los mejores planes. Es el mejor porque fue diseñado por expertos que siempre elaboran los mejores planes. Y sabemos que son los mejores porque han hecho este plan. Este plan económico es el mejor porque fue diseñado por expertos que siempre elaboran los mejores planes. Y sabemos que son los mejores porque han hecho este plan. ¿Cuál de las siguientes opciones identifica correctamente ese tipo de falacia? A ver, esa es una petición de principio, una petitio principi, ¿no? Una petición de principio. Claro, es la B. El argumento repite lo que pretende probar como premisa, ¿no? Asumiendo como premisa su propia conclusión. Es la B, correcto. Ojo, este tipo de falacia no es tan común, pero sí ha venido en examen de admisión, ¿ah?
No sé si recuerdas, hace ya como 2 años, 3 años, vino una pregunta que decía así. Después de robar una joyería, unos ladrones se reparten el botín, ¿no? Y uno de ellos le comienza a dar a cada uno su parte, ¿no? Y le dice, ya, toma para ti 3 perlas, para ti 3 perlas, para ti 3 perlas, y yo me quedo con 4 perlas. ¿Ya? Entonces uno de los ladrones se da cuenta y le dice, oye, pero tú ¿por qué te quedas con más perlas? ¿No? Tú te estás quedando con 4, a nosotros nos estás dando 3. Y el otro le responde, ah, sí, pues es que yo tengo más perlas. Mira, ¿por qué te quedas con más perlas? Porque yo tengo más perlas. Te das cuenta que no está dando una razón, no está justificando, está repitiendo lo mismo, ¿no? Yo reparto porque yo tengo más. ¿Pero por qué tienes más? Porque repartes, pues, ¿no? Entonces no me estás dando un razonamiento, una justificación, ¿sí o no? Es lo mismo a veces con la Biblia, ¿no? Cuando hay personas que dicen, oye, pero ¿por qué crees todo lo que dice la Biblia? Ah, porque la Biblia todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿Pero por qué es verdad? Porque lo dice la Biblia. En la Biblia dice que es verdad todo lo que dice la Biblia. Por eso todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿Te das cuenta? No me estás dando un razonamiento, simplemente estás dando vueltas sobre lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso es un razonamiento circular. También se le llama así, ¿ya? Razonamiento circular. Lo vamos a poner, ¿ya? Razonamiento circular o petición de principio. ¿Ya? No estás volviendo sobre lo mismo, ¿no? No estás demostrando, no estás apoyándote en premisas válidas para em, justificar lo que dices, ¿no? El razonamiento no está justificado. Ya, te iba a mostrar una foto que justamente le tomé porque vi y dije, ah, este es un buen ejemplo de falacia, porque recuerda que aparte de las falacias estas, que son las de atingencia, también hay falacias de ambigüedad. ¿Te acuerdas? Las falacias de ambigüedad. También hay falacias de ambigüedad. Eso justo lo he visto hace 2 días. Mira, te voy a mostrar la foto acá porque lo tengo acá en mi celular. No sé si la ves. A ver, ay, mm, voy a aumentarle el brillo para que se vea bien. Ya. A ver, me dice si la ves. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Ya. ¿Cómo se llama esa falacia? Mira, dice huevos de gallinas libres de corral. Huevos de gallinas libres de corral. ¿Cómo se llama esa falacia? Es una falacia de ambigüedad, ¿no? Claro, huevos de gallinas libres suena a que las gallinas están libres de corral. Pero ¿eso querrá decir? No, no. O sea, puede malinterpretarse el mensaje. Debería decir huevos de gallinas libres y punto. O huevos de gallinas de corral. Pero si tú dices huevos de gallinas libres de corral, suena a que están liberadas del corral, ¿no? Y no ese es el verdadero mensaje, ¿no? Entonces como es ambiguo, ¿cómo se llama esa falacia? Que ocurre cuando la estructura de la oración impide dar un mensaje claro o puede darte a entender dos cosas distintas al mismo tiempo. Eso es una falacia, ¿cómo se llama? Conocida como anfibología, ¿te acuerdas? Esa es una anfibología, ¿correcto? Como se vende cuna para niño de madera, ¿no? Se vende cuna para niño de madera. Eso también es una anfibología, ¿sí o no? Cuando la estructura de la oración es ambigua, ¿no? La estructura de la oración está mal construida y te puede dar un mensaje errado, ¿no? Puedes interpretarlo de diferentes formas. Claro, ese tipo, fíjense siempre cuando vayan en la calle los anuncios y por ahí van a encontrar ese tipo de anuncios con anfibología. Hace un tiempo también, no sé dónde estará, pero hace tiempo también encontré en Marketplace. Estaba viendo ahí, estaba buscando unas cosas en Marketplace y encontré también un mensaje así. Le tomé foto también, pero no recuerdo si está acá. También le tomé foto, que también caía en una anfibología.
pero es bastante común, esto de la anfibología. Mm, no, no lo encuentro, ya es bien antiguo, pero ya, siempre presten atención porque van a encontrar ese tipo de mensajes. Ya, no, no lo encuentro. Bueno, pollo a la plancha sería anfibología. ¿Pollo a la plancha? No, no, no es anfibología. No, porque la anfibología se da cuando la estructura te da dos mensajes distintos, pero acá no es la estructura, porque en este caso plancha, o sea, claro, alguien que no sabe que la plancha puede ser un elemento de cocina, podría ser, ¿no? Pero en este caso no es la estructura, sino la palabra, ¿no? Claro, solamente especifica cómo se está cocinando el pollo. No, en ese caso no. En ese caso no. Bien, a ver, voy a compartirles un ratito nada más, aprovechando los minutos que nos quedan. Em, a ver, por acá está, creo. Ya. Esto, justo lo que estábamos hablando hace un momento. Ya. Mm, esto de acá que estuvimos conversando hace un momento, acuérdate de esto, no te vayas a olvidar, ¿ah? Ya. Ya, se ve, ¿no? Esto de acá. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, no? Ya. Ahora, quiero terminar conversando sobre algo que es importante acá. Esto de aquí, ya, acuérdate. A ver, en primer lugar, te voy a preguntar, ¿una falacia es un argumento verdadero o falso? ¿Una falacia es un argumento verdadero o falso? ¿Falso? ¿Las falacias son argumentos falsos? ¿Sí o no? ¿Las falacias son argumentos falsos? ¿Todas las falacias son argumentos falsos? A ver, ¿quién se da cuenta? No determinados. ¿Una falacia puede ser un argumento verdadero? Indeterminado. A ver, ¿quién se da cuenta del truco? Hay un truco en mi pregunta. Las falacias, acuérdate, las falacias no son argumentos ni verdaderos ni falsos. Indeterminados, no. Un argumento no es falso. Un argumento no es verdadero. Los argumentos pueden ser válidos o inválidos, correctos o incorrectos. Decir que un argumento es falso es un mal uso de la palabra. En este caso, falso no se aplica para argumentos. ¿Te acuerdas de que la verdad es una noción semántica y la validez es una noción sintáctica? Cuando nosotros hablamos de lógica, acuérdate, la lógica no le importa la verdad de las conclusiones. Un argumento puede tener una conclusión falsa y ser válido. No tiene nada que ver. Que la lógica me puede ayudar a determinar si una conclusión es verdadera, sí, me puede ayudar, pero digamos, el propósito de la lógica es determinar si un argumento es válido o inválido, correcto o incorrecto. En el caso de los argumentos deductivos se usa el término validez. En el caso de los inductivos se usa el término correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque en el caso de los inductivos, como tú ya sabes, no necesariamente que las premisas sean verdaderas significa que la conclusión es verdadera. Entonces no se usa el término válido, se usa el término correcto o incorrecto. Entonces recuerda, los argumentos no son verdaderos ni falsos. Los argumentos son válidos o inválidos, correctos o incorrectos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo puedo tener una conclusión verdadera y sin embargo el argumento puede ser inválido. Puedo tener una conclusión falsa y sin embargo el argumento ser válido. Por ejemplo, ¿te acuerdas el caso que te puse? Todos los animales tienen cuatro patas, todos los animales, perdón, de cuatro patas tienen alas. Todas las arañas tienen cuatro patas, por lo tanto todas las arañas tienen alas.
¿Te das cuenta? Todas las premisas, e incluso la conclusión, son falsas. Y sin embargo, ¿el argumento es válido o no? ¿Sí o no? El argumento es válido, ¿sí? La lógica estudia eso. Si la conclusión se deriva de las premisas, entonces es válido. Si la conclusión no se deriva de las premisas, entonces es inválido. Recuerda, la lógica no estudia la verdad, la lógica estudia la validez, ¿sí? Entonces ten en cuenta eso. Lo que es verdadero o falso es cada oración por separado, eso sí. Cada oración sí, ¿sí? Eso es verdadero o falso. Por ejemplo, decir, San Marcos es la universidad más antigua del Perú, ¿eso es verdadero o es falso? ¿Sí? Correcto. Eso es verdadero o falso. Pero decir, San Marcos es la universidad más antigua del Perú, por lo tanto, San Marcos es la mejor universidad del Perú, eso es un argumento que puede ser válido o no. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Sí? No es lo mismo, no es lo mismo una proposición que un argumento. No es lo mismo la verdad que la validez. No te olvides de eso, que eso también han preguntado en examen de admisión. Eso también han preguntado, ¿correcto? Muy bien. Ahora, para terminar, ya estamos en la hora. Este tipo de argumento, tú ya sabes que es un argumento, ¿cómo? ¿Deductivo o inductivo? ¿Deductivo o inductivo? Esto es un deductivo, correcto. Pero este es un deductivo que tiene una forma muy obvia, ¿no? Por decirlo así, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Todos los poetas son artistas, Roberto es poeta, por lo tanto Roberto es artista. Todos los sanmarquinos son inteligentes, Liliana es sanmarquina, por lo tanto Liliana es inteligente. ¿Correcto? Este tipo de argumento deductivo tiene un nombre, porque es el argumento, el tipo de argumento deductivo que analizó principalmente Aristóteles. ¿Cómo se le llama a este tipo de argumento deductivo? Ya vimos que hay otro tipo, ¿no? Hay otros tipos. Pero ¿cómo se le llama a este tipo, esta forma de argumento deductivo? Se le llama silogismo, ¿correcto? Cuando veas esa forma, es silogismo. Te lo recalco, ¿por qué? Porque ha venido en examen de admisión hace años. ¿Qué tipo de argumento es el silogismo? Y ponían estas alternativas: inductivo, deductivo, tautológico, contradictorio, inválido. ¿Qué tipo de argumento es el silogismo? Deductivo. Inmediatamente, ¿sí? Eso es un silogismo, ¿correcto? Eso es un silogismo, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Ha venido en examen de admisión. ¿Qué tipo de argumento es el silogismo? Un argumento deductivo. No lo dudes, no puede ser inductivo, no puede ser inválido. Esta estructura jamás va a ser inválida, jamás. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, ya estamos en la hora, así que los dejo, ¿ya? Ahora sí los dejo y nos volvemos a ver la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Ya nos estamos viendo para el repaso general, ¿no? Nuestro primer repaso general. Cuídense mucho. Un abrazo, chicos. Cuídense.